Bueno, a mí realmente me conmueve saber de que Dios, el Altísimo, eh, realmente quiere llegar a mi corazón. Y no solo al mío y o a tu corazón, pero al de todos, sin importar eh, nacionalidad, lengua, sin importar nada. Él quiere llegar al corazón de todos. Y yo creo que eso es lo que vemos también en Jesús al acercarse Él a las personas más miserables de su tiempo, ¿no? Personas con los que los de la élite religiosa no querían juntarse en lo absoluto, pero Jesús va y muestra lo contrario. Y, y en este pasaje igual pasa algo increíble, porque es decir, para varios judíos, y esto lo vemos en Pablo. Pablo, antes de conocer a Cristo, él perseguía. ¿Y por qué perseguía? Era porque era celoso de su fe. Eh, en, en su entendimiento no cabía el hecho de que estos gentiles, estos extranjeros puedan ser de la fe, ¿no? ¿Quiénes son ellos para hablar de nuestro Dios, ¿no? Nosotros somos, Dios es nuestro Dios. Y vemos cómo Pablo después cambia, ¿no? Y hay cuantas predicaciones sobre Pablo, videos, películas, y esa transformación de Pablo. Al final, Pablo, de ser tan celoso de su fe, pasa a ser un amigo de todos estos extranjeros gentiles que no conocían a Dios, y empieza a formar estas pequeñas comunidades, iglesias, y empieza a hablar de este Jesús que cambió su vida, de este Jesús que cambió la vida de los discípulos. Y eso me llevaba a la reflexión de, de ver de que es posible de que nosotros, al compartir las buenas nuevas de Jesús, vamos a ser desafiados a entender otras realidades. Y eso es algo crucial, especialmente, al menos desde mi perspectiva, en este tiempo. Pedro fue de la misma forma. Él, en un sueño, Dios le dice: anda a la casa de Cornelio y vas a comer cierto tipo de alimentos, y tienes que sentarse en su mesa. Y Pedro es sorprendido. ¿Por qué? Porque esos alimentos eran impuros para Pedro. Pedro había crecido desde niño, había sido enseñado de que esos alimentos eran impuros. Entonces él no podía, él tenía una convicción firme de: yo no puedo comer esos alimentos. Pero Dios, Dios mismo, que tal vez él en un tiempo pasado había determinado esas reglas, Dios le dice a Pedro: anda, porque él es, yo quiero que él sea bautizado, que sea lleno del Espíritu Santo. Y al final Pedro termina cediendo, y eh, va, y Cornelio pues se da cuenta de que Cornelio realmente es un hombre de Dios. Y Pedro después va a sufrir el mismo problema, y Pablo le va a llamar la atención y le va a hacer reflexionar de que: Pedro, ¿cómo puedes jugar? No sé, estás actuando de una forma con los gentiles y estás actuando de otra forma con los judíos, y al final, Pedro, no se te entiende. Eh, Tienes que ser claro con tus acciones. Y bueno, yo al menos reflexionaba en estos dos personajes, Pedro, Pablo, y me veía contrastado con ellos, y decía que tal vez eh, no para nada juzgar o criticar sus acciones. Al contrario, identificarme con ellos y saber de que cuando yo hable de Cristo a otras personas, no es así de fácil. Mira, te presento a Jesús y listo, eres salvo, ya no. Pienso de que es más complicado, porque para muchas personas eso va a tomar tiempo. Y yo creo que eso es el desafío de Dios para nosotros ahora, de tener la paciencia y de tener el corazón compasivo y amoroso, de entender la realidad que están viviendo las personas que no han escuchado del reino de Dios, que no han escuchado de Jesús, interactuar con ellos,
ver bien qué es lo que realmente, ver su situación y tener una relación auténtica. Y en ese momento, o tal vez cuando el Espíritu Santo nos guíe, porque la palabra dice que el Espíritu Santo es como un viento que no lo podemos controlar. Y así como no lo podemos controlar, vamos a ver de que el Espíritu Santo va a revelar al corazón de estas personas el reino de Dios, las buenas nuevas de Jesús. Y pienso de que esto es saludable porque a veces, al menos yo me he visto en mi vida, de que me vuelvo como un fiscalizador de la fe, en el que yo defino quién es salvo, quién es no, o yo defino cuál es la mejor forma de predicar, y se simplifican las cosas a esto más esto igual esto, cuando la vida misma no es tan así, no funciona así, y para muchas personas no es así. Entonces lo que yo quiero transmitir a través de estas palabras es que podamos nosotros como hijos de Dios que nos llamamos, ser más compasivos, misericordiosos y entender las realidades de otras personas, para que así el mensaje de Cristo llegue de una forma auténtica y no sea una discusión de conceptos o lleguemos a aplastar con nuestra doctrina a todos, y al contrario, que sea algo en el que, así como Pedro y Pablo, seamos desafiados a entender. Pedro tuvo que entender a Cornelio, Pablo tuvo que entender a esos gentiles, Jesús mismo pasó 33 años entendiendo a la humanidad, que ya lo sabía, sí, pero creció y fue como nosotros, lloró, rió, trabajó, se perdió, y llegó a entender nuestra miseria. Es por eso que Jesús llega a ser nuestro máximo referente en cuanto al amor de Dios, porque Dios mismo en iniciativa divina decide identificarnos con cada uno de nosotros. ¿Cuánto más nosotros debemos decidir identificarnos y entender la realidad de otras personas, y ahí revelar, o no revelar, pero ahí mostrar a Cristo, mostrar el reino de Dios? Y quién sabe, ni siquiera tengamos que mostrar, porque el Espíritu Santo ya va a estar actuando. Entonces, hermanos, con eso en mente quiero animarles a que realmente podamos en conjunto, y ahora que estamos forzados a tener distancia y a no estar en contacto cercano humanamente, a que realmente podamos ser compasivos, misericordiosos y escuchar a otras personas, especialmente a los que tal vez no comparten nuestra fe o en algún momento han dicho cosas en contra de nuestra fe. Tal vez no atacar, pero escuchar y amar. Bueno, hermanos, con eso quiero decirles de que los oro por ustedes, y mi oración es de que todos nosotros podamos reflejar el reino de Dios y podamos ser más humanos, compasivos, misericordiosos, especialmente con aquellas personas que tal vez no entienden nuestra fe, y siempre tal vez llegamos a un punto de tensión, pero que al contrario podamos demostrar el amor de Cristo. Realmente, hermanos, una vez más expresar mi solidaridad y mis oraciones con todas las personas que están siendo afectadas por la pandemia en cualquier forma. Decirles una vez más a no perder la esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, y bueno, un gran abrazo para todos. Dios va a dar el momento en el que pueda visitar allá. Realmente eso está en mi corazón, y bueno, hermanos, una vez más, los amo mucho, los quiero mucho, que tengan un feliz y bendecido resto del día.